Bueno, estamos aquí de vuelta en Hack Latino, pero más que nada presentando un nuevo proyecto que todos los latinos debemos de apoyar a nuestra comunidad latina a poder emprender y más que nada lanzamiento de un buen libro de mi buen amigo Andrew. Bienvenido. Gracias, Junior. ¿Qué tal? Estoy muy emocionado para estar aquí y hablar del libro y también, ¿sabes? Celebrar un poco de la literatura latino en la comunidad y hablar. A ver, Andrew, pues cuéntanos un poquito. ¿Quién es Andrew? ¿Por qué esta pasión al escribir un libro? Sí. ¿Dónde viene? Así que yo soy como una persona muy mezclado. Mi papá es de Michigan y de raíces Alemania y mi mamá de Cuba. Ella nació en Placeta, Cuba. Vino cuando ella tenía 2 años. Así que mi nombre completo es Andrew Díaz Winkelman, pero Andrés Díaz Winkelman es lo que, ¿sabe? Mis abuelos siempre me llamaban, pero yo nací aquí en Atlanta, Georgia, pero realmente la cultura latina era una cosa, y cubana en particular, que yo siempre estaba muy cerca por mis abuelos, mi abuela Inés, mi abuelo René, yo siempre estaba con ellos cuando mis padres estaban trabajando, lo que sea. Yo estaba con ellos y me criaron realmente en su propia manera mi primer idioma era español, realmente. Qué bueno. Sí, así que... Y eso da gusto, porque obviamente todos venimos de un background como latinos inmigrantes y cómo nos adaptamos aquí, cómo todos tenemos nuestras culturas dentro de casa, que no cambia bastante aunque estemos fuera del país. O sea, realmente se mantienen unas costumbres. Pero ¿qué es lo que más te gustaba y te apasionaba estar con tus abuelitos? ¿Qué recuerdos tienes cuando estabas desde chico? Yo recuerdo que siempre hacía mi abuela batidos de mamey, ¿sabe? Banana strawberry shakes, cosa como muy interesante porque mis amigos en la escuela, cuando ya empecé la escuela, no sabían de esos sabores y todo y también, ¿sabe? Queso cremo con guayaba, cosas así que me da recuerdo de mi niñez, pero también ellos vivieron cerca del parque Piedmont Park, así que cuando yo era niño, mi abuelo me llevaba casi cada fin de semana en sus hombros, ¿sabe? Ya encima de sus hombros para el parque. Y teníamos un árbol ahí que siempre lo vimos y era como nuestro árbol y que siempre lo estaba, ¿sabes? Escalando, sí. Así que realmente eso, ese sentido de Cuba realmente, como lo que ellos vivían en Cuba, yo creo que lo trajeron aquí y la cultura, lo recuerdo, es, ¿sabe? A través de la comida y tener como un niñez un childhood muy como amoroso, sí, de mucho cariño. Y mucha de familia. Y de verdad eso es lo que yo recuerdo. Siempre de ellos era puro amor Eso es lo bonito creo que de nuestras culturas latinas, de que siempre tenemos, para nosotros lo más importante siempre ha sido la familia. Sí. Que ese cariño y siempre uno trata de estar juntos, siempre estar cerca de la familia. Y creo que eso es algo que nos diferencia tanto como latinos, la verdad. Eso que lo vemos en otras culturas, nosotros sí somos más apegados. ¿Y cómo ha sido la comunidad cubana aquí en Georgia? Porque sé que en Miami, pues, súper fuerte, pero... Sí, es interesante porque mucha de mi familia fueron a Miami, muchos fueron a Indiana, de los cubanos, y nosotros, mi mamá, mi tío, mis abuelos, vinieron acá a Georgia, y ha crecido mucho la comunidad, no como Miami, claro, parte de Nueva York, New Jersey, también familia de New Jersey tenemos, y creo que Boston, ¿sabe? En el noreste muchos cubanos fueron. Pero aquí en Georgia no es tan grande la comunidad cubana como otras partes de Latinoamérica, como el mexicano o el venezolano y guatemalteco. Pero sí hay una comunidad buena. Yo recuerdo que siempre fuimos a los Cuban Club eventos y cosas así, porque todos querían, ¿sabe? Conectar y que la cultura siempre sigue como vivo y parte de la vida siempre. Pues igual, ¿cómo nació esa pasión de querer empezar a escribir? Porque pues obviamente, pues la cultura latina a lo mejor no es tan común la escritura o la literatura. ¿Dónde te nació esta pasión? Es interesante porque yo recuerdo que cada verano mis padres, mi mamá me llevaba a la oficina. Y nosotros siempre, desde cuando era niño, mi familia vino de Cuba acá, hicieron unos negocios, unas tiendas de comida latina y poco a poco iniciaron una distribuidora de comida, Díaz Foods.
Y en eso yo siempre estaba ahí cada verano. Y yo recuerdo que era una cosa que mi primo Alex y yo estábamos corriendo por el almacén, haciendo chistes, trampas, toda la cosa, pero también trabajando. Y casi siempre, yo recuerdo filing documents y haciendo cosas así. Pero era interesante porque yo recuerdo, yo tengo una memoria de un instante que yo tenía en ese momento, voy a decir como 6, 7 años. Y había un momento que estábamos en la oficina de mi tío, no sé por qué, pero mi mamá y mi primo Alex, estábamos ahí hablando y mi mamá me dijo que, porque yo siempre escribía, me encantaba escribir, leer, I loved it. Y yo quería ser autor cuando era niño. Y en ese momento yo tenía unas escrituras y unas historias cortas que yo estaba vendiendo a los empleados de la compañía. Ahí siempre me apoyaban y era algo chévere y siempre decía mis comic books y cosas así. Pero yo recuerdo que mi mamá me dijo en la oficina ese día, me dijo, Andrew, un día tú vas a escribir algo basado en la historia de la familia para la comunidad latina. Es una cosa que yo recuerdo esto solamente hace un par de meses que yo acordé, porque era una cosa que olvidé, porque realmente cuando yo estaba escribiendo y todo como niño, yo dejé esa pasión. Cuando yo logré 14 años, todo cambió y realmente lo que pasó es mucha gente van como rebel contra sus padres y todo eso cuando tienen, teenage years. Y yo hice como el opuesto. Mucha gente van a hacer la cosa que como ir lejos de la familia y todo. Yo, por alguna razón, decidí ir en el negocio y empecé a enfocar en eso. Y ya eso fue como mi enfoque. Y después, cuando terminé high school, empecé full time en la compañía. Ya tengo 12 años trabajando en negocios. Pero esa pasión sí siempre estaba ahí. Era una cosa que yo quería hacer. Pero tanta gente decía que yo un día voy a ser autor, lo que sea. No sé, yo fui lejos de eso. Y después, hace ya 4 años, yo sentí ya que parte de mi alma, parte creativo, había algo que faltaba. Sí. Y en ese momento empecé a escribir. ¿Y sabes por qué fue eso? O sea, tú dices que ya no te acuerdas, pero se te plantó una semillita, güey. O sea, cuando tu mamá te dijo eso, oye, un día vas a contar la historia de la familia, a lo mejor no te acuerdas, pero siempre te quedó esa espinita diciendo, oye, un día voy a hacer esto. Sí. Entonces, ya cuando lo ves más cercano, dices, oye, ahora tengo que hacer el libro, ¿sí me entiendes? O sea, es como ese cambio de años. Y realmente así nos pasa a todos. Yo también cuando estaba niño decía, yo quiero ser pintor, yo quiero dibujar. Y duré más de, yo creo que 15 años o 18 que ya no volví a tocar una brocha, no volví a agarrar un lápiz. Y quería retomar ahora sí dibujo para la fregada, pero quiero volver a explorar esa pasión que tuve. Sí, y eso es la cosa que yo tenía que empezar de nuevo realmente, porque yo escribía tanto cuando era niño. Yo tenía un libro, cuando era niño, yo tenía unos libros y todo, uno que era como más que 100 páginas. Para un niño de 8 años, algo así, fue una cosa que era interesante que lo hice. Y realmente ahora, como ya muchos años después de eso, era ya, yo creo que 12 años que lo dejé de escribir 100%. Y cuando empecé de nuevo, empecé con historias cortas, cosas así, y varias gente lo leyeron y le gustaron. Y dije, ¿sabe qué? Yo quiero hacer más con eso. Así que de ahí empezó a nacer muchas oportunidades, que es como el universo dijo, ¿sabe? Parte, algo más grande que yo, empezó a hacer unos cambios en mi vida para el mejor. Conocí a mi esposa por por escribir, porque era poeta y todo, y hablamos de muchas cosas. ¿Y le dices un poema a tu esposa? No, es interesante porque conocimos en Piedmont Park, pero era a través de eso, hablando como amigos inicialmente acerca de writing, de escribir. Y es como abrió la puerta a eso, fui a mi master's degree y todo abrió de eso. Y es como ya yo sentía como mi espíritu y todo estaba en el camino que ya todavía todo en lo del negocio, pero también yo estaba haciendo algo más apasionaba. Sí, de la alma, algo más profundo también. Y que te sientes feliz, o sea, que te da gusto por hacerlo. Creo que esa es la combinación perfecta, hacer algo que te apasiona y hacerlo así como con esa pasión, creo que eso es lo que más motiva. Pero se me hace curioso cómo ha sido esa transacción, donde hasta de ahí volver a tomar la escritura, conociste a tu esposa y fue como de, pues obviamente a lo mejor ese siempre fue tu camino, pero otra vez te llegaste esas oportunidades a retomar ese camino donde
Sí. Entonces tenías que dirigirte. Lo que sí me da curiosidad es, ¿por qué The Guava Tree? Yo ahí entendí que usaban mucho la guayaba, la mermelada de guayaba y todo. Sí. Ok, así que el guava tree, el árbol de guayaba, es realmente un símbolo de hogar, de casa, porque, ¿sabe? El árbol siempre tiene sus raíces, ¿sabe? En la tierra. Pero en el libro lo tengo una frase así, pero y de verdad eso es la cosa. Yo escribí el libro y el metaforio para todo nació después de que escribí el libro. Así que yo regresé cuando edité y empecé a ver, ok, como hacía, Michelangelo, cuando hacía sus sculptures, estás quitando la piedra del sculpture, ¿sabes? Y es una cosa así, cuando estás haciendo algo, ese símbolo, los símbolos de lo que ves, salen en ese proceso. Porque si empiezas con eso en mente, a vez en cuando guía el libro o la historia, lo que sea, de una manera artificial, pero esto fue una cosa que yo vi ese símbolo al final y por eso es el título del libro, porque es el símbolo de hogar. Pues eso es lo interesante de que como dices que vas descubriendo esa parte al final al representar el árbol de guayaba. Sí. Y que obviamente es una fruta a lo mejor muy, muy latina. Muy sí, es eso también, es parte de la cultura. Yo siempre, como yo estaba diciendo, que mi abuela siempre hacía las galletas con queso crema y guayaba. Y lo hacía los batidos de guayaba también, todo. A mí era parte de la cultura, pero también en la historia, cuando la familia de la historia mudan desde el Líbano hasta Cuba, la casa en que quedan inicialmente tienen un árbol de guayaba. Y toda la historia, hay un misterio al final con eso también, pero toda la historia es alrededor de eso. Y también una frase que yo tengo que yo olvidé de decir es cuando cuando la fruta está lista, ya es cuando la gente viene para quitarlo. Sí. Y eso fue parte de la historia también, porque la historia también es basado en realmente lo que pasó a mi familia y miles y miles y miles de familias en Cuba cuando, ¿sabe? La revolución de Castro y muchas cosas cambiaron y en ese momento es como sentía la protagonista, como ya cuando al final encontró su hogar en Cuba, desde el Líbano, toda su vida creciendo ahí, ya lo tenía, ya que la fruta estaba lista, alguien lo llevó, lo quitó. Y es interesante cómo tomas el entorno alrededor del árbol de guayaba, porque como dices tú, ya cuando está lista la fruta es cuando ya la puedes tomar. Sí. Pero se me hace curioso y a lo que estoy viendo es que el libro va basado mucho a tu familia, sí. a lo mejor la historia de tu abuelita, de cómo ha sido esto, porque es curioso, o sea, viene del Líbano, llegó a Cuba y de Cuba me imagino que llegó aquí a Estados Unidos. Sí, y la cosa es realmente, así que es basado, esta es una historia literativa, ficcional, literary fiction, pero es basado en real events, cosas que pasaron. La cosa era muy interesante y yo puedo hablar del origen también, que yo en mi master's program estaba haciendo mi thesis creativo. En ese momento yo tenía otro thesis y estaba trabajando en eso y de verdad era una cosa increíble, me encantaba, pero a un punto que ese proyecto yo no sé, y lo dejé un rato y yo hablé con mi mentor, ¿sabe? El profesor, y me dijo, Andrew, tienes esa historia corta que se llama The Cuban Dream, ¿sabe? El sueño cubano, también, y eso fue el capítulo 1 de este libro, y él me dijo, Andrew, ¿sabes? Si quieres dejar el otro proyecto por ahora, hagas este y ve qué pasa. Y dije, mira, tengo que hacer algo primero. Llevé ese capítulo, la historia corta, que no era capítulo todavía, a mi abuela. Lo leía a ella porque no puede hablar, ¿sabe? Ella tiene todo en inglés, pero yo tuve que traducirlo, así lo leí en español porque lo escribí en inglés. Y cuando lo terminé, la corta historia, porque esa historia era basada en el día que ellos salieron de Cuba, basada en la historia que me han dicho por toda mi vida. Sí. Ella empezó a llorar y dijo que eso es lo que yo sentí. Y yo dije a ella, ok, yo voy a escribir este libro ya. Y eso es lo que, de ahí nació realmente el enfoque en hacer The Guava Tree. Yo no sabía que el Guava Tree en ese momento, todavía estaba pensando en el Cuban Dream, pero la razón que yo decidí ese nombre de Cuban Dream, porque eso también es algo interesante. Yo estaba pensando en la memoria, muchas veces los recuerdos son como sueños, ¿sabes? We remember them.
Y también yo estaba pensando más que eso, como The American Dream, todos piensan que aquí todo, vamos a los Estados Unidos y ahí es el sueño americano. Pero también yo quería explorar, hay sueños así, de la fuerza y hacer en otros países también. Así que mi familia, en la vida real, había 8 hermanos. En la historia hay 3. Pero mi abuela nació realmente ella nació en Cuba. Ella es 100% de libanesa, de sangre. Hicimos el 23andMe, es muy interesante. Pero ella en el libro nació en Líbano. Sí. Porque yo quería mostrar ese ciclo de inmigrancia en una manera que de los ojos de un niño, una niña. ¿Cómo cambió todo? Exactamente. Y no entender por qué está dejando el lugar que ustedes tenían frutas en the orchid, ¿sabe? Corriendo en los the Beirut Harbor, en the Bay, viendo todo de belleza y no entendiendo por qué saliste. Y después ahora van a encontrar nuevo hogar en su nuevo país. Y ahora ella misma, como adulta, al final del libro, tiene que decidir si ella va a salir con su familia, dejar todo de su hogar, empezar de nuevo o quedar. No, y creo que no nomás es una historia como dices tú, como para cubanos, sino es una historia que vivimos todos los latinos al llegar aquí a este país y muchas veces, como dices tú, puedes tener 2 años, 3 años o recién nacido, o puedes tener 5, 7 y vivías tu vida normal, tenías tus amigos, tenías todo y no entendiste por qué se fueron. Sí. Y no entendiste por qué las cosas cambiaron. Y no entiendes como que esta percepción. Y realmente yo lo que he notado es que al momento de estar inmigrando tanto, como encuentra la forma de cómo ser este nuevo lugar tu hogar, porque Sí. es una forma de adaptación, es una forma... Resilience. Sí, resiliencia. Resiliencia, sí. Sí. Entonces hay muchos factores en el cual pues admiro a una persona así porque pues uno no quisiera estar mudándose cada rato. Sí, exactamente. Pero si quieres buscar las oportunidades, tienes que hacer algo. Sí, y una cosa cómica, una persona me preguntó, ¿sabe? Si yo, acerca del libro, si yo tenía como consejos para familias que acaban de llegar a los Estados Unidos y todo eso. Y yo dije, yo no tengo la autoridad ni la experiencia de verdad para decir un consejos a gente que acaban de llegar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo en mi vida, todo lo que he logrado es en los hombros de inmigrante. Y yo no he tenido esa experiencia de yo decidir salir. Y yo digo, la gente que han hecho eso, los inmigrantes que han hecho eso, la fuerza que han tenido, eso no hay nada que puede pararte. ¿Sabes? Eso es una cosa de puro fuerza y fuego adentro que puede lograr todos los sueños y metas que tienen, porque realmente ya han hecho lo más difícil en la vida, dejar todo el hogar y empezar de nuevo en algo que no conoces, no sabes cómo se va a ir, pero lo haces para el mejor de usted mismo y su familia. Eso es lo más coraje y fuerza que alguien puede tener. Así que para mí, de verdad, eso es la razón que de verdad el Guava Tree nació por esa idea, pero salió por eso de esa pasión de que tiene los inmigrantes y celebrar esa pasión. Yo creo que eso es importantísimo. Sí, y creo que como tu abuelita hay miles de historias también de más inmigrantes pero que se pueden ver reflejado. O sea, como ese sentimiento, como dices tú, ¿cómo te sentiste cuando dejaste ese lugar? ¿Cómo te sentías tú al llegar a un mundo nuevo? Porque puedes decir que es un mundo nuevo porque el idioma se habla diferente, porque las costumbres no son las mismas. Entonces, como, ¿qué sentías tú en ese momento? Y a veces muchas personas queremos olvidar eso. Sí. O sea, queremos bloquear en nuestra mente esos momentos difíciles y tormentosos, pero creo que es bueno volverlo a ver y sentir porque valoras lo que has hecho, valoras los procesos. Sí, y la cosa es que es muy fácil olvidar todo lo que has logrado en la vida, pero lo que yo sí digo es eso, que es importante siempre celebrar la cultura y asegurar que las generaciones que vienen también tienen esa cultura como parte de su vida. Porque para mí la cultura cubana
ha sido algo de toda mi vida. Y mira, yo dejé de hablar español por años. Y realmente yo no, ya no podía hablar bien y me dio pena y Sí. todo. Y yo empecé hace como ya solamente 6 años, empecé a hablar de nuevo para trabajo realmente. Y me encanta eso. Mi trabajo es desarrollar venta y negocio con latinos. Sí. Y yo he tenido que hablar y me encanta. Pero mi punto es una cosa que si yo no tenía la cultura de niñez, esa fundación, no sería tan fácil regresar y empezar a hablar español de nuevo. Y yo de verdad tener la capacidad de hacer los dos y no olvidar sus raíces y celebrar las raíces que hacen cada persona único. Eso es algo Invaluable. de belleza, you know? Sí, y como dices tú, como te acuerdas de tus raíces, de tus bases, es de el momento de hablar con latinos para sentirnos bien. Si te fijas, nos hablamos con amor, con cariño. Sí, Y a lo mejor si tú hubieras sido, oye, quiero aprender español, a lo mejor no encuentras esos feelings, esos sentimientos al poderlo expresar y hablar, sí, que es algo a veces muy difícil. Y más que nada, también muchos que aprenden español, el doble sentido no le entienden sí, nada, sí. que para ellos es muy complicado. Sí, no, 100%. Y de verdad yo creo que por eso también la literatura latina, y en este caso con el Guava Tree, es muy importante en mi perspectiva, porque la empatía viene, en mi opinión, mucho viene de libros, Sí. de películas, de arte, de ver cosas en el mundo que son diferentes pensamientos que uno tiene, perspectiva, porque cada cosa es interesante, cada persona tiene su historia, Sí. es importante entender eso. Y yo creo que el Guava Tree para mí es una cosa que yo quiero que los inmigrantes lo leen, yo quiero que, pero no solamente en Latinoamérica, yo quiero que todo el mundo tiene oportunidades, y no solamente con este libro, pero en total, de ver la vida desde diferentes ojos. Porque es tan importante tener compasión y amor para nuestros seres humanos. Todos somos humanos. Sí. Y es importante de celebrar eso, pero también, ¿sabes? Celebrar Sí. las raíces. Y más que nada valorar el sacrificio que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, porque sí. a lo mejor nosotros no lo pasamos y no lo vimos con esos ojos, pero ya viendo esto y leer y entrarte en ese tipo de historias, como que valorizas lo que pasó tus papás o tus abuelos, de, oye, no fue fácil, Sí. o sea, fue un reto, fue complicado, y pues uno ahorita dices, oye, pues tienes casa, tienes carro, tienes todo, no lo vives igual, entonces es al apreciar lo que los demás hicieron antes de que estuvieras aquí. Del libro, Andrew, para ti, ¿qué fue lo más complicado para ti escribirlo? ¿Qué momentos sentías que no avanzaba o Sí. no te habías trabado? Ok, así que cuando yo estaba escribiendo el libro, era cuando inició COVID, realmente, y en ese momento todo el mundo estaba en un momento de no saber qué pasaría el siguiente día. Y mucha gente lo tenían, ¿sabe? Cosas en su vida que pasaba a familiares, lo que sea, que eran terribles. Y nosotros ¿sabes? No perdimos a nadie durante COVID. Y de verdad es difícil decir que eso fue parte de un challenge, un obstáculo para mí. Pero sí era, ¿sabes? En ese momento no sabíamos qué estaba pasando. Mi esposa acaba de embarazar, ¿sabes? Por nuestra primera hija, Catalea. Y fue difícil porque en ese momento no sabíamos qué hacer y estábamos viviendo en la casa de mis padres en ese momento porque mudamos de nuestro apartamento y porque queríamos comprar una casa. Y en ese momento fue una locura y también personalmente para nosotros porque nuestra compañía es de comida y vendemos a restaurantes y todo. Así en el momento éramos pensando, caramba, ¿qué hacemos? ¿Sabe? Y había muchas cosas pasando y teníamos que asegurar que cada empleado podía sostener su vida y todo, pero si no había restaurantes comprando esto, así que eso fue un challenge, un reto, sí, era muy difícil y de verdad escribir en la mañana entre las 5:30 hasta las 8 y después de trabajar hasta las 8:30 hasta las 8 de la noche o lo que sea, era difícil, pero lo que yo sí decidí hacer en ese momento, no. Y yo creo que, no recuerdo el quote que yo escribí, pero le digo que leí, pero era uno, entonces, no recuerdo quién era, pero el quote era, si
si yo escribo en la mañana, yo escribo temprano, ya lo demás del día no tengo que pensar en escribir. Es cómico porque cuando escribes libros o historias, mucha gente que lo hacen, es como siempre estás pensando en su historia, en lo que tienes que agregar, ay, no hice esto, yo tengo que, y es como, no adicción, pero es algo de que siempre estás pensando, en la historia. Y de verdad, cuando yo decidí hacer eso en esa manera y no pensar que, caramba, este proyecto me va a durar meses para terminar el libro, mejor dicho, cada día voy a hacer paso por paso, haciendo poco a poco, y si no sale bien un día, lo edito en un par de semanas, sí. No hay problema, voy a seguir. Y eso fue de verdad la disciplina de hacerlo cada día. Era como una meditación, sí, en mi vida, y eso me ayudó con el negocio, con el trabajo, con mi familia, sí, y todo fue bien al final, gracias a Dios, pero fue una cosa que de verdad, eso fue el obstáculo más grande para nosotros, que el libro nació durante una crisis global. Sí, y lo que se me hace curioso, que como dices tú, te entras mucho en el tema del libro, y qué pasaba cuando tú soñabas, porque a mí me pasa así, sueño cosas y ando resolviendo en el sueño, mientras el sueño, ¿no te levantabas de repente a escribir o te esperabas a que fuera la hora? Y es interesante porque yo creo que el espacio en la vida es muy importante, y el stillness, no sé cómo decirlo en español, pero como ser como no mover, ¿sabes? Ser en el momento y presente es importante, y tener ese espacio para las ideas creativas y para la parte de la alma creativa que, ¿sabes? Una cosa que eso tiene que respirar. Sí. Y lo que pasaba así, cuando yo pensaba en algo así, yo durante el día yo hacía mis notas, lo que sea, pero yo sí vi que yo necesitaba esos momentos de relación, relaxation, como, y como duchando y pensando, ¿sabes? Unas ideas increíbles me llevaba sin saber de dónde, y eso sí pasaba mucho. Bañándote y cantando. Sí, no, realmente, es así, es como el momento, y lo que yo hacía también mucho, y que me ayudó mucho en la historia, pero también en todo, era, yo caminaba mucho, mi esposa y yo, afuera, en los árboles, en el bosque, ¿sabes? Y te despejabas. Así. Exactamente, fue una cosa de que siempre lo hacemos todavía, pero fue parte de que yo creo que el libro podía nacer de una manera muy como orgánica, orgánica, yo creo que es la palabra de eso. Y no forzado de como decir, tengo que rellenar tantas hojas, sí, y hacerlo lo rápido, sino que se vino llegando a sus tiempos. Y como dices tú, encontraste your zone, tu zona, así como... Sí, no, pero realmente había momentos que yo sentía que, yo tengo que escribirlo más rápido, yo sí quiero que la gente lo lea, yo quiero hacerlo. Y otra cosa, mi abuela tiene ahora 90 años, y era importante para mí que ella podía leer su historia publicada y ¿sabe? Una historia basada en su historia, porque realmente es ficción, pero hay muchos elementos, y los elementos más como ridículos son los más reales, ¿sabes? Lo que realmente pasó, porque yo sí quería que la gente podían ver a sus propias historias, como que hemos hablado, que cada persona tiene esa historia, los migrantes tienen historias increíbles, sin creer, pero eso fue un punto importante, así que eso sí me agregaba un poco de estrés, porque yo decía, caramba, yo sí quiero a terminarlo lo más pronto posible para que yo lo pueda leer, y después al final mi esposa, mi mamá, mi abuela, mi familia siempre me recordaban, y Andrew, todo, ¿sabes? Todo tranquilo, y eso me ayuda también, de verdad, esa parte de la cultura latina que es la familia. Eso es tan importante, y de verdad, sin mi familia, este libro no sería un libro. Sí. Y es no solamente en la historia, pero en el proceso y todo. Eso viene de la cultura, de esa pasión y celebrar los raíces, porque eso fue realmente la razón por esto. Pero para decir que no había obstáculos y todo eso es mentira. ¿Sabe? Había momentos muy difíciles y todo eso, pero como yo digo, siempre tenía que recordar que era paso por paso. Y de verdad, escribiendo este libro me ha ayudado con el negocio, con trabajo, con todo en la vida, con todo. Me ha ayudado en recordar siempre que si hago algo un día que no me gustó, o que no fue un día perfecto, o hice un error, lo que sea,
siempre es mejorar. Y si puedo mejorar día a día, agregar más cada vez, hacer mejor cada vez. La vida es un proceso iterativo. Es como el capítulo 1, tienes que editarlo ya 4 veces, tener 4 drafts hasta que ya digamos que es final. Pero siempre hay para mejorar y Sí. eso me ayudó mucho. Aprender esa lección, esa, that lesson, Esa lección. elección Ujú. de, De de vivir. ese proceso. So, Sí. De hecho, algo padre, como dices tú, yo me imagino que tu abuelita va a estar súper feliz porque va a decir, ese es mi nieto, él hizo mi historia. ah, O no, sea, se siente un orgullo, que no, sí, porque a quien no le gusta que cuenten su historia porque a veces uno no sabe cómo expresarla o que se quede grabada. no, y como dijiste, eso para mí era muy importante que ella sentía Ujú, ese amor que yo puse, ujú, pero como yo estaba explicando, cuando inicialmente tenía el capítulo 1, sí, que antes era una historia corta, eso era casi factual, basado en la historia, pero exactamente, dialogue, everything, era basado en la historia que me han dicho. Así que en ese capítulo, porque el capítulo 1 empieza en Cuba 1967, el ujú, año que salieron. Después regresas todo lo demás historia desde cuando ella era niña llegando al Líbano y todo eso regresa a ese momento cuando ella tiene que decidir salir. Así que eso fue una cosa que yo quería capturar la emoción. Y cuando ella me dijo eso, que era como ella sentía, no era tanto, it wasn't so much, no era tanto los facts, más que nada era eso, el sentimiento. ujú. Y cuando yo sabía que eso estaba bien, eso era el momento que yo dije, ok, vamos a iniciar este proyecto, porque era un regalo para ella, los inmigrantes que han hecho tantas cosas increíbles en sus vidas, y cada persona que están, ¿sabe?, batallando contra algo difícil Sí. y tienen que seguir y seguir y lograr el sueño que está atrás del pared, you know? Sí, y creo que con todo lo que es contar y todo, expresa muchísimo los sentimientos que el libro ha de tener, como esa pasión, ese buscar ese eh, crecimiento, esa adaptación, porque siempre andas cambiando de país, el poderte superar y ver el lado positivo de las cosas, yo creo. Sí, sí, y no, porque siempre la vida va a tener sus puntos bellísimas y buenísimas y malas y difíciles. Y es importante no olvidar eso. Y yo creo que cuando vemos una historia completa de una vida, de una vida que no era de nosotros, eso nos ayuda en recordar en los momentos difíciles, ¿sabes qué? Todo así va a estar bien. Solamente tenemos que seguir y seguir con amor y compasión y seguir también con la fuerza y coraje que todos tenemos adentro. Sí. ¿Y tú qué sientes, Andrew? ¿Qué sientes que representa tu libro para la comunidad latina? ¿Qué sientes que da? Yo espero que es algo de esperanza, pero también las recuerdas de este proceso para que la gente no llegan a un nuevo país y olvidan de su historia, Ujú, pero que celebran su historia y se lo ven como un punto de fuerza en ujú. el futuro, porque muchas veces, como en el libro, había partes que la gente hablaban, no mal, pero, ¿sabe? Era como una cultura nueva llegando, no, solamente Sí, hablaban árabe en el libro, no hablaban español, así que tenían que aprender de todo de nuevo en Cuba. Y sí fue difícil. Es la misma cosa que pasó cuando llegaron a los Estados Unidos de nuevo. sí. Así que mi punto con eso fue mostrar eso que tienes que recordar y celebrar las raíces y también tener entendido que todos los obstáculos que tienes son más chiquitos de lo que ya has logrado. Y yo creo que eso de verdad es el punto más fuerte del libro que yo tengo. Yo tengo el tagline del libro que yo escribí, era en inglés, having the courage to leave home and the strength to find it again. Teniendo el El coraje coraje para de... salir de hogar o dejar el hogar y la fuerza para encontrarlo de nuevo. Y yo Sí. creo que eso es una cosa que, Poderosa. y eso es lo que yo quiero que la gente todo totalmente sienten cuando leen el libro.
¿Cómo qué tipo de persona le recomiendas ese tipo de libro? Y yo estaba pensando eso porque de verdad, yo leí un libro y estoy olvidando el nombre, pero era un libro que yo leí cuando yo tenía, voy a decir 14 años, 12 años, no, 12 hasta 14, I was in 8th grade, y grado 8, ¿verdad? 8th Ujú. grade. Y yo recuerdo que era acerca de República Dominicana. Y era increíble el libro, era acerca de lo que estaba pasando ahí con el gobierno you know, freedom of speech, muchas cosas estaban pasando. Y era increíble el libro que me abrió los ojos de una manera que, y cuando estaba escribiendo ese libro, era una cosa que yo vi que, oh, wow, I mean, yo recuerdo que este libro me cambió mi vida un poquitico cuando era niño y yo viviendo como cubano, Ujú. la cultura, pero realmente americano. Yo Sí. nací aquí y yo leyendo este libro me dio como otro perspectivo. Así que yo quiero que este libro llegue a los ojos de niños, a adultos. Yo, de verdad, cualquier persona que tiene obstáculos en la vida, yo quiero que lo lean. Si son americanos o otros raíces que no son inmigrantes o no son latinos o lo que sea, quiero que ven para tener la empatía y entender qué es ese proceso de emigrar y los inmigrantes, la gente que es de Latinoamérica, o sea, hispano, que están aquí, lo que sea, que ellos sienten y ven su reflejo en el libro también y recuerdan de su fuerza. Así que de verdad, este libro es para todos que han tenido challenges en la vida y de verdad es una celebración de la comunidad latina. Oye, ¿y tú qué ves dentro de la comunidad latina el mundo de escritores? Hay muchos en Estados Unidos, hay pocos. Sí, alguien me compartió unos números. Yo creo que era como 7.6% de los doctores en los Estados Unidos son latinos. Ujú. Así que ese número yo creo que ha subido. Pero um, cuando mucha gente piensa que literatura latino, siempre piensa Márquez, Isabel Ujú. Allende, gente que son como un nivel Ya. ¿sabes? Escritores famosísimos, Ujú. y de verdad libros modernas que han ido a mainstream latino, no hay tantos como deben ser, ¿sabes? Es una cosa que yo quiero que más autores, más escritores que tienen sus propios poemas o libros historia corta, latinos, plays, movies, lo que sea, que empiezan a enfocar en celebrar no es la palabra, eso sí también, pero compartir su voz, porque la voz latina, eso es, ¿sabe? Eso es una cosa importantísimo que toda la comunidad de los Estados Unidos, del mundo, ven también, porque cada perspectiva, cada cultura tiene algo para agregar a la conversación. Y yo creo que literatura es así, es un río que sigue hasta el mar, y Ujú. el mar es the human experience. Y yo creo que todos nosotros tenemos que compartirlo. Así que esto también fue parte de mi razón que tenemos mi publicista latina, su compañía latina, Ujú. the publisher, publicador del libro, es un small press aquí en Georgia, Ujú. la dueña es latina. Y eso fue, y el sueño de ella, como el sueño de mío, es que bilingual books, libros Ujú. bilingües, existen para que la Existe. gente pueda ver sus idiomas en los libros y leer inglés, español y ver algo de ellos y también comparten con otra gente y la gente también puede aprender español por eso o inglés. Es una cosa para mí muy importante por ser mi papá americano, mi mamá cubana. Yo siempre he tenido esa dicotomía, Ujú. ese dos Dos formas. mundos. Sí, siempre ha estado en mi vida y yo de verdad pienso que hay mucho más voces que tenemos que escuchar. Sí, porque tocas unos temas muy, muy, muy verdaderas en cuestión de que a lo mejor si tú quieres, hubieras querido que creciera más rápido tu libro, a lo mejor esto hubiera sido con publicistas americanos, Sí, pero decidiste mejor apostarle al latino que realmente hace empatía con el libro porque también lo vivieron, como sí, también representa a la comunidad latina y creo que eso es más fuerte todavía porque apoyas a más latinos a que también vayan con esos publicistas y todo, porque yo sé que a lo mejor es algo muy competido, siendo sí, sincero. exactamente. No, y de repente el proceso normal.
que la gente vende su libro normalmente a Nueva York. Esa es la zona, como California es para la película, Nueva York es para los libros. Y fue un proceso. Y de verdad, yo sí mandé mi libro a como, no muchas, 1 o 2 agencies en Nueva York. Y es una cosa que Harry Potter tenía como 30 rejecciones hasta que alguien le publicaron. Pero es interesante. Pero el proceso sí es largo normalmente. Pero era interesante porque alguien me mandó un correo, una persona muy chévere, y me dijo, Andrew, la historia, la escritura, the writing, es bellísima, es fuerte, stylish y todo, pero no siento que voy a ser el mejor advocate para la historia latina. Y yo pensé, y era solamente 2 personas que y cuando yo recibí esta respuesta, eso cuando abrió mis ojos, yo dije, wait, yo quiero dar este libro para publicar y para crecerlo con alguien que sí representa la historia. Porque también eso me ayudó, ese feedback, porque no, eso exactamente. Y de verdad yo creo que eso ha sido parte del amor que yo tengo para este proyecto, que ha hecho como apoyando a la comunidad de esa forma, que la comunidad es la razón que todo el éxito que Díaz Food y toda la familia han tenido ha sido por eso, por la comunidad que hemos crecido juntos. Sí. Y ha sido una cosa que para mí, de mi corazón, yo quiero asegurar que esto es un libro que siempre apoya a nuestra comunidad. Sí, de hecho, se siente pesadito. Sí. Está bueno. Y ahora entiendo ya el concepto de The Guava Tree, porque obviamente lo que está detrás y alrededor del libro creo que hace sentido que el personaje principal haya sido por el título de Guava Tree. Creo que ya le entiendo, se me hace correcto de esta manera, porque como para ti hubiera sido el Cuban American Dream o algo así, sí. El Cuban Dream. Pero esto creo que me hace más sentido y sí. Creo que en la elección del título sí apoyo más porque sí va más, como dices tú, es otra manera de ver las cosas alrededor, como dices tú, las raíces, el fruto, siempre estuvo ese árbol, creo que representa muchísimo, y pues es latino, o sea, la guayaba es, sí. Podemos decir que es muy latina porque por las mermeladas, por la forma como lo comemos, entonces me agrada, o sea, la verdad, y eso de que seguir apoyando a los latinos, a otros editoriales también. Pero, ¿qué recomendación le darías a más latinos que quieren empezar a escribir? Yo creo que lo más importante sería asegurar que leen todo, no solamente el genre que les gusta, porque eso fue una cosa cuando era niño. Yo siempre leía fantasía y me gustaba, ¿sabe? Me gustaban varias genres, pero realmente yo he aprendido tanto de leer cosas de todos, Neruda, everyone. I mean, si lees todo, vas a tener es como, estás agregando como en el jardín, ¿verdad? Sí. Estás agregando la tierra buena, ¿sabes? Sí. Y poco a poco todo agrega hasta que tienes una tierra lista para fértil, para dar ideas y porque eso es importante. Y más que nada, tener la disciplina y también la compasión a usted mismo para fallar, aprender de la falla y seguir. Porque la cosa es que escribir es difícil y de verdad es como estás escribiendo en un cuarto oscuro sin saber si alguien un día va a leer lo que estás escribiendo o si lo van a gustar. Pero estás costando, este libro era como 140,000 palabras para iniciar. Ahora es como lo cortamos hasta, yo creo que 114, un poco menos. Pero para darle una idea, un libro normal, the average book, tiene 75,000 palabras. Así que yo corté casi un libro de este libro. Pero eso fue el parte de editación que yo hice. Y al final del día, realmente yo no estoy como, no estoy triste por las palabras que corté. Eso es parte del proceso y creo que gente que escriben tienen que recordar eso. Es como dicen, dejaste la pura miel. O sea, fue toda la recolección de las palabras y dejaste lo mero bueno, simplificado y con lo más nutriente se puede decir dentro del libro. Que creo que eso es algo bonito porque realmente, como dices tú, es reducir, pero reducir lo que tú sientas que conecte más, que lo que sea más bonito. Y toda esta parte creo que sí hace muchísimo sentido. Y pues a mí lo que yo siento,
no soy escritor, o sea, te voy a decir, no conozco este mundo, pero ¿cómo te mantienes cuerdo, güey? Porque tú puedes llevar la historia del libro, o sea, estás así pensando ahorita y de repente estás así como de, llegan los Star Wars y llegan... Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, porque ¿cómo puedes llevar ese camino bien así? Porque a veces la mente te da, oye, ¿por qué no meto que camellos? Y, o sea, que no tiene nada que ver, pero de repente te imaginas otra historia. ¿Cómo te mantienes enfocado en esa historia? En literatura se llaman dos formas de escritores. En inglés se llama pantsers y, oh my gosh, ¿cómo se llama? Pantsers son la gente que lo hacen como de repente, no está pensando y lo escriben. Planners, algo así. Gente que hacen como las notas de planificada y tienen sus outlines, ¿sabes? Okay. Todo ahí listo. Esa persona no van a tener Star Wars llegando a Cuba para, ¿sabes? Sí. Pero hay gente como yo que de verdad, un ejemplo, todo que he escrito, yo escribo casi hasta la mitad, hasta cuando yo sé dónde estoy yendo. Es raro, pero eso es mi forma. Hay mucha gente que no empiezan a escribir hasta que tienen la página final en su mente o escrito, o todo outline. Yo creo que cada persona es diferente. En mi caso, sí me gusta brincar en el mar y ver dónde voy, pero cada persona es diferente. Así que, en mi opinión, la razón que no tengo casas de fantasía en este libro es puro porque yo sabía que esta historia era esto, los parámetros, pero todo lo demás, el carne, ¿sabe? Lo que va al valor, el parte de adentro, el jugo de la fruta, eso fue una cosa que yo no, ¿sabe? No sabía, no tenía planificado nada que ver. Solamente seguí en cada día agregando a donde la historia me llevaba. Como el río. Sí. You know. You're just flowing, estás así, yéndote con cómo te lleva la corriente. Pero sí, es lo bonito, porque yo soy así una persona que a lo mejor ando pensando en esto, a lo mejor pues tú, me aviento al mar, en lugar de decir, me apareció un delfín y me ayudó, apareció un megalodón y ya, me voy así súper raro, pero me llama la atención como también la gente que también tiene su página final, porque así literal tampoco te desvías, es como de, tengo que llegar a alguna forma de cerrar ahí también, que también es válido como el explorar, explorar hacia dónde va la historia, pero creo que es algo bonito. Algo que quieras compartir de tu libro, algo que una pequeña frasecita, una pequeña anécdota que te gustaría compartir. Sí, lo que sí digo es, esta es una historia para todos y hay un misterio en el libro y todo es, ¿sabe? Hay muchos niveles del libro. Y lo que yo sí digo es, sería una cosa que cuando lo leen, léelo sin pensar, ¿sabes? Solamente léelo. Y no buscan para los símbolos, nada de eso, porque lo que yo espero es que pueden leerlo y están tan agregado al fictive dream, el sueño ficcional, que no piensan nada más. Que esto sería un escape de reality, un sueño, que yo estoy yendo contigo en leerlo y de verdad que lo leen de una forma que cada persona va a leer diferente. Y eso es una cosa que para mí es muy importante. Que esto es una relación que yo escribí el libro, pero este libro no existe sin ustedes leerlo. ¿Me entiendes? Cuando ya lo están leyendo, está en su cerebro y su mente e imaginación. Lo que ustedes imaginan es diferente de lo que otra persona imagina. Así que yo sí pienso que el mensaje que yo quiero compartir es eso, que lo leen de una forma como su forma. Y lo disfruten en su forma. Y lo que se me imagina, como tú dices también un poquito más de imaginación, como contar una historia, pero creo que la parte de hacerlo así es de que tú mismo te puedes imaginar tu personaje siendo ese inmigrante. Exactamente. ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes visualizar, a lo mejor no decir el árbol o que estuve en Cuba, pero a lo mejor estuve en Venezuela, a lo mejor estuve en México. Entonces tú puedes como jugar con este entorno, como tú dices, o sea, vas así como en imaginación, puede ser como un sueño, realizando toda tu historia dentro del libro, que es muy bonito. Eso es lo que me gusta de los libros, que te puedes imaginar situaciones o conectar o ver, como tú dices, verlo con otros ojos, así como qué hubieras hecho en este momento. Y de verdad, mucha gente que lo han leído
que la cosa bonita de este proceso es que normalmente cuando la gente lee mi libro es porque estábamos en escuela, o no el libro, pero una historia que hice Sí. o lo que sea, escuela o una amistad, mi familia, lo que sea. Ahora estoy teniendo mucha gente que nunca he conocido, me están enviando correos y me están mandando mensajes y reviews y cosas que me están diciendo que de verdad le encantaron el libro y Sí. eso me ha dado tanto cariño porque a este proceso total, porque son gente que tienen, unos no son latinos, unos sí, pero todos tienen como, ¿cómo se dice? El feedback mejor que he tenido en este libro, y lo he tenido varias veces, no estaba pensando cuando lo estaba leyendo. Y yo estaba tan metido en el libro y no podía, Salirme de ahí. sí, yo estaba como yendo como el flow del libro. Y eso es lo que yo quería. Yo no quería tener ningún momento que una persona va a decir, ¿sabe? Esto me sacó. No, todo sigue así y sería una cosa de una experiencia, you know? Como si fueras una serie de televisión que te deja así como de Exactly. que no te quedes al primer episodio que te estaba metiendo, que Sí. sigas viendo. Y hablando más como el parte de la industria o el parte del proceso para gente que escriben, otro consejo que tengo y lo que yo aprendí en este proceso es cada página debe tener conflicto, pero no solamente un conflicto grande, lo que sea, un conflicto, porque eso sí, como las telenovelas, Sí. siempre hay un catch, o siempre hay un hook, o siempre hay Sí. un parte que te deja pensando. ¿En Y, qué pasará? y ¿En qué tienes que sigue? seguir, exactamente. Y eso es cuando estás escribiendo la forma que lo hago, que yo no tengo un outline, yo hago mi outline ya cuando está a mitad terminado. Eso es la forma que yo podía seguir, siempre teniendo algo pasando que tenía que avanzar la historia. Uh-huh. Nunca era escribir por escribir y mira cómo hago esta frase. No, todos tienen una razón. Y yo creo que es importante. No es como decir, nos fuimos de Cuba y llegamos a Estados Unidos y nos fue bien. Sí, Sino, exactamente. o sea, Sí, para el sí, proceso. el avión ya no tenía gasolina para seguir, tuvieron que, ¿sabes? Cosas pasan. Sí. Y eso yo creo que es muy importante que, ¿sabes? Siempre como autores o escritores o si ustedes hacen, música, lo que sea, todo tiene ese back and forth. Sí. El ritmo tiene que ser como algo, una experiencia, Sí. que No, mueve. entiendo lo que dices y hace sentido porque sí, imagínate, si tú das un problema y das una solución, pues ya no te da como curiosidad de seguirle continuando, Sí, sino de que se va alargando y dices, ay, güey, o sea, sí, claro. ¿ahora qué procede? Sí, Y me imagino, como dices tú, o sea, es como, imagínate, si en cada página tiene que ver como algo crítico, imagínate, es que ¿cuándo vas a encontrar la felicidad? sí, O cuándo van a pasar las cosas buenas sí. o ir mejorando, porque siempre hay partes de historias donde mejoras y luego vas a caer y luego Sí. mejoras y así. Pero eso es la cosa de la vida que de Sí. verdad yo quiero que cuando alguien lee este libro aprenden eso, si no lo saben ya, pero la vida es así y eso es algo que siempre, y no es aprenderlo, es recordarlo, porque todos lo sabemos. Sí. La vida es así y así, pero la cosa bonita es que cuando ya tenemos ese recordatorio y lo leemos desde el punto de vista de alguien más, eso es una cosa que de verdad le da, no confianza, no es confianza, pero como apoyo, como sentir apoyado, sentir como yo no estoy solo en este mundo. Sí. Todos estamos en esta experiencia juntos, Sí. juntos, Eso sí. Es como cuando sacan como la película de Marvel que van sacando los aros y va viendo toda la gente saliendo de los aros. Sí. Que todo lo que gente te está apoyando. Eso es lo bonito. ¿Y cómo te ves en 5 años, Andrew? ¿Cómo ves con tu mundo de los libros? ¿Qué sigue para ti? Y la cosa bonita de escribir es que, ¿sabes? Yo tengo mis dos pasiones. Mis pasiones son negocio y escribir. Y yo puedo seguir en lo que estoy haciendo en el negocio, pero lo que yo sí quiero es, ¿sabes? Yo quiero en 5 años tener 2 o 3 libros publicados, compartiendo con el mundo más de mi voz, más de mi alma, y que mucha gente lo están disfrutando y lo están saliendo con algo más de palabras, un papel, pero un sentimiento y un mensaje y
un sentido de algo más grande que no hay palabras para decir. Cuando vemos una película buena, o leemos un libro bueno, o escuchamos una música increíble, o vemos un arte, o estamos en el museo y vemos un Van Gogh o algo así, Sí. que nos mueve sin saber por qué. Yo quiero tener arte en el mundo en forma de escribir, de mis libros, que tocan al espíritu ser humano en esa forma. Eso es lo que yo quiero. No, pues wow. Me gusta muchísimo cómo lo reflexionas. ¿Algún mensaje, güey, que le quieres dar a la comunidad latina que te gustaría compartir? Mira, y yo voy a decir que lo más importante es nunca dejar quién eres, ¿sabes? Sigues adelante, sigues para el futuro, pero nunca olvides el pasado, la historia de su familia, de quién eres, de sus pasiones. Nunca dejas nada, es seguir y crecer. Y siente mejor cada día que cada persona tiene valor, cada persona tiene chance para cambiar el mundo para mejor. Pero la cosa es que eso empieza en el día a día, eso empieza una persona a otra, solamente siendo una buena persona y subir todos juntos. ¿Sabe? Si estamos haciendo bien un momento y alguien no, ayudamos a esa persona. Y al revés, eso es importante para la comunidad latina, en mi opinión, que para seguir creciendo, que ha pasado en estos años, seguir más todavía juntos como seres humanos. Y yo creo que con amor y cariño. Y yo creo que eso es mi mensaje, de nunca olvidar eso y siempre seguir. Bonito. ¿Dónde vamos a poder conseguir tu libro? El libro lo pueden conseguir en Amazon.com, Barnes Noble, todo online, Sí. pero si buscan The Guava Tree Novel, si buscan mi nombre, Andrew Diaz Winkleman, si van en Amazon o Barnes Noble, lo que sea, y pongan ahí The Guava Tree, la primera cosa que va a salir va a ser el libro. Qué Así bueno. El árbol de las guayabas. Sí, sí. No, pues muchas felicidades y mucho éxito. Y creo que, Gracias. pues creo que ya nos da curiosidad de leerlo más que nada, porque como dices tú, es toda una historia. Y no necesariamente tiene que ser latinos, como dices tú, ya gente de la India, gente de Rusia, gente de Ucrania que viene también. Sí. Es la misma historia de que uno viene por situaciones de la vida y pues nos adentramos dentro del Guava Tree. Exacto. Entonces, Exactamente. pues mucho éxito, hermano.